Vamos a empezar la clase número 14. Clase 14. Hola, hola. Clase 14. Y la clase 14 tiene por tema principal, voy a poner acá funciones inversas. Ese va a ser el tema principal. No es que empecemos con ese tema, pero es el tema principal de la clase. Y triángulo, rectángulo. Recuerden que pongo siempre el tema principal de la clase porque así cuando ustedes estudian, saben cuando ven cada clase de qué se trata cada clase al menos, como el tema principal de ese topic, de esa clase. Entonces, vamos a trabajar hoy día viendo las funciones trigonométricas inversas y cómo extender todo esto, o más bien cómo verlo en el triángulo rectángulo. Esos son los dos temas de la clase. Y recordemos que en la clase anterior y antepasada, que son la clase 12 y 13, empezamos con trigonometría. Y para comenzar este camino, habíamos visto primero el sistema de medición que utilizábamos, que vamos a utilizar. Y el sistema de medición era la medida circular, ¿cierto? En los radianes. Entonces íbamos a ocupar estos ángulos en el sentido de pi medios, pi cuartos, pi, 2pi, etcétera, 3pi medios, que todos ellos eran proporcionales a los ángulos en grados que uno conocía del colegio, 90, 180, 45, 270, etcétera. Eh, y que al estar en la circunferencia, nosotros lo que tenemos es un sentido de periodicidad, es decir, que cada 2pi o cada menos 2pi, dependiendo cómo estemos girando, tenemos, de algún modo la misma longitud del arco. Entonces sería pi medios más 2pi más 2kpi, etc. Y eso también lo van a heredar las funciones trigonométricas. Y a la hora de definir las funciones trigonométricas, la habíamos definido como las coordenadas de un punto dado un ángulo alfa, que ese punto era único si yo tenía el ángulo fijo, ¿cierto? Y que no así, si yo les daba un punto, no tenía idea qué ángulo podía hacer, porque por este tema de la periodicidad del 2kpi, o del menos, sí, del 2kpi con k, con k en z, si yo les daba un punto arbitrario en la circunferencia unitaria, ese punto podía tener un ángulo beta asociado, o bien podía tener un ángulo beta más 2pi, o bien podía tener un ángulo beta más 4pi, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si yo les doy un punto en la circunferencia, el ángulo asociado no es único, no así, si yo les doy el ángulo, el punto es único. Entonces, en ese camino estuvo la construcción. Dado el ángulo, en este caso alfa, ese punto asociado tiene coordenadas únicas, que sería coseno y seno, así las llamamos. La coordenada X es la abscisa que es llamada coseno y la coordenada Y es la llamada seno. Y acá ocurre algo interesante porque si nos damos cuenta tanto en coseno como seno, el dominio es un subconjunto de los números reales. ¿Sí? De hecho, es una función real de variable real. ¿Y por qué? Porque al estar considerando la medida circular, que son los radianes, en el fondo lo que uno está considerando son números reales. Por ejemplo, pi medios es 1,7 algo, porque el número pi, recuerden que aproximadamente es 3,1415, punto, punto, punto. Y si yo lo divido entre 2, sería 1,7 o 1,67 algo, etcétera. Entonces lo que uno está evaluando, tanto en coseno como en seno, y luego en tangente, y en las demás funciones, lo que uno evalúa son números reales. Cuando uno dice pi medios, pi cuartos, pi sextos, 3 pi medios, etcétera, son números, ¿sí? Son números. De hecho, y eso es lo que les quiero mostrar con el GeoGebra, de hecho, si yo pongo acá GeoGebra, me avisan si no lo ven, creo que lo debiesen ver, la pantalla. Ya, perfecto, Jorge y Fernando, ya, genial. Sí. Entonces, acá sí, y Tamara.
Si ven GeoGebra y por ejemplo yo grafico la función coseno, ahí, si yo grafico la función coseno, nos damos cuenta que la estoy graficando en el plano cartesiano y lo que estoy evaluando son números reales. Entonces, por ejemplo, ¿dónde tenía un cero coseno? ¿Dónde había un cero? Un cero usual, uno fácil. ¿Cuándo se hacía cero coseno? Acá teníamos que los ceros de coseno eran de la forma pi medios más 2k pi y 3 pi medios más 2k pi, ¿cierto? En pi medios, por ejemplo, ¿ya? Bien, Sofía, entonces, y no importa, Jorge, da lo mismo, lo importante es que participen, no hay problema. Entonces, miren, si yo hago coseno de pi medios, eso es cero. También si yo hago coseno de 3 pi medios, eso es cero. ¿Cómo pueden saber los ceros de las funciones trigonométricas? Los pueden ver de una forma sencilla ocupando el círculo. Miren, si yo tengo acá el círculo goniométrico, es decir, el círculo unitario, acá yo tengo radio 1, así que acá esa distancia es 1. Fíjense que si aquí yo pongo la circunferencia unitaria ubicada en el origen, concéntrico en el origen, este punto que estoy marcando, este punto es el punto 1, 0, este punto es el 0, 1, este punto es el punto menos 1, 0, y este punto es el 0, menos 1. Entonces, coseno, ¿con qué coordenada tiene que ver? ¿Con la abscisa o con la ordenada? ¿Los leo o los escucho? Como quieran. Perdón, está tomando agua. Con la abscisa, exactamente, Fernando, con la abscisa. Y si tiene que ver con la abscisa, entonces si quiero ver los ceros, me interesa mucho ver dónde la coordenada, la abscisa es 0. Entonces acá tengo el 0 y acá tengo el 0. Entonces hay dos puntos para los cuales la abscisa es 0, que sería el azul que está arriba y abajo. Y el que está arriba es cuando el ángulo mide en términos de grado 90 grados y en medida circular mide pi medios. Entonces yo sé que en ese punto que tiene coordenadas coseno de pi medios y seno de pi medios, ese punto en realidad tiene coordenadas ¿cuáles? Tiene 0, 1. Por lo tanto, el coseno de pi medios es 0, ahí está, y el seno de pi medios es 1, que sería, lo voy a poner por acá, ahí, ¿sí? Y por otra parte, el punto que está acá abajo tiene coordenadas 3 pi medios, ¿sí? 3 pi medios. ¿Cómo se pueden aprender eso de memoria? Bueno, Nico les puso una tablita que es bastante útil con el 0, 1, 2, 3, 4 y aplicar la raíz de eso, dividido 2. Y otra forma de saber los valores, por ejemplo, los más usuales, cuando es 0 o 1 o menos 1, es hacer esto, el círculo. Con el círculo unitario le entregarte información. Sobre todo con estos valores más simples, el 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. Y recuerden que cada cuarto, o sea, cada cuadrante, avanza en pi medios. Entonces, si quiero llegar acá abajo, si quiero pasar al tercer cuadrante y al eje, estoy haciendo pi medios, pi, 3 pi medios. O sea, estoy pasando 3 veces pi medios. Entonces, en pi medios también vale 0 coseno. ¿Ven? Por otro lado, si ustedes quieren saber cuándo vale 0 la función seno, tienen que ver cuándo la ordenada es 0. Entonces sería ahí y ahí. O sea, sería en 0 y en pi. ¿Ven? Al final sumando de 2k pi. Porque acuérdense que las vueltas vuelven al mismo lugar. Cuando dan vuelta en 2pi. 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, etc.
Bien, porque todo esto es periódico. Si de hecho miran el gráfico, pueden observar que el gráfico es totalmente periódico, ¿cierto? Miren, son ondas. Miren, se repite todo, se repite todo, se repite todo. Y se repite todo en, gap de cuánto. ¿Cuánto es el ciclo de repitencia de esta función? ¿Cada cuánto se repite? En 2π, exactamente. Bien, Jorge. Y si nos damos cuenta, bueno, no se asusten, estoy aprovechando obviamente de hacer un repaso de lo que hemos visto, pero créanme que esto tiene que ver con lo que queremos ver hoy día de funciones inversas, por eso estoy haciendo alto detenimiento en esto. Miren, si yo hago acá, estoy marcando en verde, ahí, fíjense que yo me vuelvo a repetir, miren, me vuelvo a repetir acá. ¿Ven? Todo esto, desde ahí hasta acá, es un ciclo. Aquí hay 2π. Y ahí está toda la información de la función, porque es periódica de periodo 2π. Y aquí es más fácil de ver que en el fondo cuando uno dice 2π, está trabajando con números reales, porque ¿cuánto vale pi aproximadamente? Pi aproximadamente es 3,14, exacto, ya dejémonos 3,14, bien Tamara. ¿Y cuánto es 2π entonces? Sería 6,28 aproximadamente, ¿no? Aprox. Y miren, justo estoy pasadito el 6 y antes del 6,5, fíjense. ¿Ven que es un número 2π? Acá estoy como en 6,28. Entonces, lo que quiero instaurar en la clase es que cuando uno trabaja con ángulos en radianes, ya sea pi medios, pi cuartos, 3π medios, etcétera, en el fondo lo que uno está haciendo es trabajar con números. Cuando yo te digo pi cuartos, en realidad yo estoy haciendo pi dividido 4. Y eso no sé cuánto da en realidad, ahí da lo mismo. Pero es un número real. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Por eso que las funciones trigonométricas en realidad son funciones reales de variable real. Porque lo que estoy evaluando son números reales. ¿Bien? Eso es súper importante. Por ejemplo, el coseno de pi medios es 0. Y miren, ¿dónde se hace 0? Está acá. Ahí. Y yo dije que era 1,6 y algo. Porque es pi medios. Es 3,14 dividido 2. Aproximadamente. 3,6 algo. Entonces, por eso está acá, ¿ven? Está entre 1,5 y 2. ¿Se entiende la idea? Díganme sí, o si alguien tiene dudas, pregunte. De momento. Si se entiende o no. A ver, Francisca, ¿se entiende la idea? Sofía, Jorge, Fernando. Bueno, Fernando dice que sí. Bien, genial, ya, bien, se entiende. ¿Quién más está? Francisco, creo, perdón. Daniel, Diego, Claudio, Paloma. Hola, Paloma, ¿cómo está? Ahí, bien, ya se entiende la idea. Bien. Nahuel, Iker, Ignacio, Pablo. Ya, perfecto. Bien. Ya, genial. Ya. Ven que igual con el gráfico es bastante útil de ver estas cosas. Lo importante es nuevamente instaurar que como nosotros hemos definido toda el área de trigonometría, entonces no estaría correcto si ustedes, por ejemplo, me dicen coseno de 60 grados y lo trabajan como función. Porque nosotros, cuando hemos hablado de funciones reales de variable real, para nosotros la función coseno y la función seno siempre estuvo definida en medida circular, ¿sí? Porque 60 grados no es un real. ¿Se entiende, no? Lo que uno evalúa acá son números reales. Y tendría entonces que uno ocupar el disfraz de 60 grados en medida circular. ¿Y cuál es el disfraz? Sería pi tercios. Ese es el número real asociado. Y eso es lo que uno evalúa. ¿Bien? Eso es lo que quería dejar claro acá. Ahora bien,
el objetivo de la clase es justamente trabajar con las funciones inversas, trigonométricas, sobre todo las más usuales, que son las del coseno, seno y tangente. Entonces, lo que quiero ver acá es lo siguiente. Fíjense en este gráfico. Voy a hacerlo hasta acá, porque si lo hago más grande, creo que por la periodicidad da exactamente igual. Entonces yo creo que con este espacio, hasta ahí. Yo creo que hasta ahí es suficiente. Entonces miren, fíjense en el gráfico y si yo quiero obtener la función inversa de coseno, ¿qué problema tengo acá? Fíjense en el gráfico. ¿Qué problema hay para obtener la función inversa de coseno? ¿Cuál problema ven? Eso, bien Jorge, no hay inyectiva. Exactamente, porque miren, si yo, por ejemplo, eh, pongo este punto que estoy marcando en rojo, ese punto, fíjense, si yo sigo trazando una línea, se repite acá. Y si yo sigo, se va a repetir más allá. ¿Lo ven? Entonces, este punto y ese punto son dos puntos que tienen una abscisa distinta, pero la misma ordenada. Entonces no se cumple la inyectividad. No es inyectiva, no es inyectiva en todo su dominio. ¿Cierto? O sea, si yo veo en todos los números reales, como la función es periódica, no es inyectiva, como dice Jorge. Y al no ser inyectiva, entonces no es biyectiva, y por lo tanto cuando yo quiero obtener su inversa no es función, ¿cierto? Va a ser una relación solamente. Y lo que uno quiere es trabajar con funciones. Por eso que uno exige que las funciones que tengan inversa sean funciones que sean tanto inyectivas como sobreyectivas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Como uno ve que se repite el valor, lo que uno hace es cortar la función. Entonces, lo que uno hace es cortar la función y no considerarla en su totalidad, en el dominio. Exactamente, 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 porque si yo, por ejemplo, tomo la función completamente y la quiero invertir, si yo quiero invertir toda esta función, la inversa no va a ser función porque no es inyectiva y cuando yo invierta, si alguien no entiende cuando digo cuando uno invierta, véanlo de forma simple de la siguiente forma. Este es el gráfico y supongan que ustedes lo que quieren hacer es invertirla, es decir, graficar, pero en el eje Y y el eje X, así. ¿Se ve o no? ¿Se entiende la idea? Creo que quedó muy fea, pero miren lo que voy a hacer. Voy a hacer la magia de televisión con GeoGebra. Ahí, quité el gráfico. Eso es el gráfico, por ejemplo, de coseno. Creo que no da lo mismo, pero se entiende la idea. La inversa. Entonces, fíjense, si yo lo grafico completamente, miren, ¿qué pasa? Para un mismo valor de X, ¿cuántas imágenes hay? Miren, si yo corto vertical, ¿cuántas imágenes hay? Ahí. Hay infinitas, ¿cierto? Que se repite para arriba infinitas veces. Entonces no sería función, sería solamente una relación. Entonces por eso no me sirve, por eso no me sirve todo el dominio de la función coseno cuando yo quiero invertir. Entonces lo que uno hace es considerar dominios acotados donde sí la función sea inyectiva y que tenga toda la información. ¿Sí? Entonces lo que uno hace, para que se entienda la idea cuando las definamos, es considerar, ojalá, dominios principales, que son dominios que estén en una vecindad del cero. O sea, me concentro en información que está acá. ¿Sí? Y ahí uno invierte. Y ahí uno invierte. ¿Se entiende la idea?
¿Por qué porque se entiende la idea de por qué en las funciones trigonométricas lo que uno hace no es considerar todo el dominio para invertir? Ya, perfecto. Entonces, miren, si yo por ejemplo ahora pongo la función tangente, ahí está la función tangente. ¿Quién me puede explicar por qué la función tangente es así? Ojalá con audio, si no los leo en el chat. ¿Por qué es de esta forma? ¿Y por qué tiene estos saltitos? ¿Qué es lo que pasa con la función tangente? ¿Cómo se define la función tangente en función de seno y coseno? Exactamente, Diego, porque coseno no puede ser cero, exactamente. ¿Cierto? Porque yo tengo seno partido coseno y eso implica que los ceros de tangente, como dice Diego, son justamente los números reales menos los ceros de coseno. Porque no puedo considerar los ceros de coseno porque la idea es que no se indefina esta fracción. Así que quito todos los ceros de coseno. Y en particular, miren, estoy quitando, por ejemplo, pi medios. Miren, ¿ven? Ahí, los estoy quitando. Entonces la función ahí se dispara al infinito porque esto se hace cero, entonces ahí ese valor no está definido. De hecho, ahí tengo una asíntota, que es lo que vamos a ver después cuando veamos límites, ¿sí? Y aquí también, si tengo menos pi medios, pasa exactamente lo mismo. ¿Ven? Entonces al final, en esos valores, la función no está definida y por eso tiene estos saltos. Pero acá pasa exactamente lo mismo que con coseno. Porque fíjense que si yo tomo un valor aquí, miren, ese valor se repite infinitas veces en los demás gráficos. Entonces, nuevamente, si yo quiero invertir la función tangente, no voy a poder invertirla porque de hecho voy a tener el mismo problema anterior. Voy a invertir y voy a tener, como dijo Tamara, infinitos valores para un mismo valor de x. Y eso no es función. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno hace? Y aquí se ve más claro que el anterior. Lo que uno hace es considerar una banda de dominio. Y la banda de dominio va a ser esta, miren. Esa. Y eso es lo que uno llama un dominio principal. Así la vamos a definir después el arco tangente, arcoseno, arcocoseno. Ya, no se asusten, lo vamos a definir. Solamente que quiero explicarlo con gráficos para que se entienda la idea después de lo que voy a escribir. ¿Ya? No sé si le ha gustado el tema del GeoGebra o alguien lo conocía, yo creo que sí. Pero es para que se entienda la idea. ¿Sí? Pónganme ahí un +1 si les ha gustado o no esto. Puede que no. Así que están en su derecho. Pero estas cosas, por ejemplo, en el apunte no están, entonces prefiero mejor explicarlas porque así complementan su estudio, ¿sí? Para que entiendan por qué es así lo que aparece en la materia y lo que después el profe va a explicar. Entonces, mejor verlo acá gráficamente de por qué uno no considera todo el dominio. Entonces, miren la magia de esto. Concéntrense, bien, genial todos. Ahí varios pusieron +1. Genial. Bien, entonces le ha gustado este tema. O sea, así con el gráfico en GeoGebra. Bien. Entonces, fíjense. Si yo me concentro en esta banda, en la que marqué en rojo, en esa banda, o sea, para esos valores de x, fíjense, para esos valores de x, ahí y ahí, en esa banda, ahí yo voy a invertir. Aquí yo voy a invertir. Aquí yo voy a obtener la inversa de la tangente. Y fíjense que cuando yo hago eso, miren el gráfico que va a aparecer. Acuérdense de este gráfico. Acuérdense de ese gráfico. Y miren la magia de la matemática. Espérense un segundo, voy a invertir. Acuérdense de ese gráfico, ténganlo en mente. Ténganlo en mente. Entonces, atentos. Voy a cancelarlo y voy a poner aquí arco tangente. No, puse arco, me faltó una T. Miren, ¿ven? ¿Es el mismo gráfico o no? Solamente que ahora está acostado. Ahí Tamara puso una carita sorprendida. Interesante, ¿no?
Es súper bonito ver esto, por eso yo lo prefiero explicar así antes de ver toda la materia con palabras, porque esto es súper, súper bonito y se entiende cuál es la idea de invertir. Cuando uno quiere invertir funciones, como lo vieron en Integral Álgebra, la idea es ojalá conseguir algo que también siga siendo función. Entonces fíjense ahora que la banda que marqué abajo en el dominio está acá ahora, que sería la imagen. Fíjense, ahí está la banda. Ahí está la banda. Esa es la banda. ¿Ven? Entonces la función al cotangente tiene como imagen desde el menos pi medios al pi medios. ¿Ven? Y el dominio de todos los reales. Porque la tangente, en esa banda, ojo, en esa banda, la tangente restringida a menos pi medios, la tangente restringida va desde menos pi medios a pi medios, porque ahí la estoy restringiendo en esa banda, a los números reales. Entonces cuando yo le invierto, ¿qué hago? Se invierte también su dominio y su recorrido, por lo tanto va a comenzar en los reales y va a parar a la banda. ¿Se entiende la idea? Ahí, cuando yo la invierto. Entonces esa es la idea que está detrás de lo que voy a escribir a continuación. Bien, entonces ahora volvamos al cuaderno. Que ahí estoy leyendo, estoy leyendo. A ver. Estoy leyendo, estoy leyendo. Ah, no, no, sí, perdón, 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 perdón. He abierto, exactamente, porque si no ahí no estaría definido ese punto. Exactamente, Tamara, muy bien, muy bien. Exactamente, he abierto, porque ese punto es una asíntota, exactamente, ahí no hay valores. Exactamente, es abierto acá. Perdón, ahí sí. Ahí sí, exactamente, Tamara. Exactamente, porque en pi medios la tangente no está definida, así que no la puedo considerar, exactamente, he abierto. Bien, ¿se entendió todos? Vamos ahora al cuaderno para anotar eso. Ahí voy a esperar un poco por si alguien quiere aplicar un pantallazo. Y ahí volvamos al cuaderno. Bien, entonces todo lo que dijimos lo vamos a anotar. Entonces, antes del receso. Entonces, eh, vamos a escribir justamente las inversas. Entonces, miren, las funciones inversas principales, que sería la función inversa de seno, coseno y tangente, se definirán de forma particular en intervalos de dominio que uno llama principales. Principales. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo la inversa de seno, o bien arcoseno, como quieran llamar, yo prefiero ocupar arcoseno. Cuando uno ve esa función, entonces lo que uno hace es definirla entre el menos 1, 1 hacia el menos pi medios y pi medios. O sea, ahí voy a tener la información, ¿sí? Si nos damos cuenta, ¿cuánto es el largo de este intervalo? Menos pi medio a pi medios. ¿Cuánto es el largo de ese intervalo? ¿Cuánto mide el intervalo menos pi medios a pi medios? ¿Los leo o los escucho? Prefiero escucharlo en todo caso, pero es pi, exactamente, Cami, es pi. Ya, ¿y por qué no elijo, por ejemplo, intervalo de tamaño 2pi? Justamente por el tema de la inyectividad. ¿Se acuerdan que se repetían valores?
Entonces, siempre me concentro en largos de intervalo de tamaño pi para no tener ese tema del problema de la inyectividad incluso. Entonces, por eso me estoy restringiendo. ¿Bien? Entonces, la idea es que les calce porque uno lo define así, justamente con lo que hicimos antes con el GeoGebra. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno toma un X y le asigna arcoseno de X. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa lo siguiente. Si yo tengo que alfa es arcoseno de X, entonces esto es sí solo sí, el seno de alfa es X. O sea, en el fondo, lo que yo evalúo es la imagen y lo que me da es el ángulo para el cual me dio ese valor. Esa es la función arcoseno. Recuerden que cuando uno calcula la función seno es, yo le doy un ángulo, yo les doy el ángulo y me entrega una longitud, y ahora es al revés. Da una longitud, ustedes me van a dar el ángulo. Eso es lo que entrega el arcoseno. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuánto vale el seno de pi cuartos? Por ejemplo, ¿cuánto vale el seno de pi cuartos? ¿Quién se acuerda? Bueno, más difícil de notar en todo caso en el chat, pero ahí los leo. No, ojo, ojo, Camila. El seno de pi cuartos es el seno de exactividad de 45, bien feña, Fernando. Pero ¿cuánto da? ¿Cuánto es? Raíz de 2 sobre 2, exactamente, Jorge. Eso, ¿sí? Pero ahora, ¿esto qué significa? Esto significa entonces que si yo veo arcoseno de raíz de 2 sobre 2, ¿cuánto es? Ahora le entrego ese valor y ustedes me dan el ángulo asociado. Entonces, ¿qué ángulo da raíz de 2 partido 2? Pi cuartos. ¿Ven? Esa es la arcoseno. Ese es el juego que uno hace. ¿Bien? Ese es el juego que uno hace. Ahora el arco coseno. El arco coseno. Entonces, ese es el arco seno. Arco coseno, que es la inversa de la función coseno, o bien llamado también arco coseno. Entonces, en el arco coseno, mismo cuento. En el arco coseno lo que voy a hacer es definir entre el menos 1, 1 y voy a parar al intervalo 0, pi. Ahí elegí un intervalo principal. En estos son los que uno siempre define las funciones arco, ¿sí? De tal forma que hace el mismo cuento. Les doy un x y le asocio arco coseno de x. De tal forma que, ¿qué significa eso? Significa que si arco coseno de x me da un ángulo alfa, eso es sí, solo sí, entonces yo evaluando en alfa me daba el x. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir la función de cerco. Esa es la definición. Eso si quieren enmárquenlo, porque eso es lo que uno ocupa a modos prácticos, esto de acá. Ahí. Y finalmente, ante el receso, nos queda la inversa de la tangente. La tangente a la menos 1, o bien llamada arco tangente, ¿dónde la definimos? Ya la habíamos visto, ¿no? Esta está definida en todos los números reales y iba del intervalo abierto menos pi medios al pi medios. Cierto intervalo abierto porque ya como vimos en la gráfica y nos dijo Tamara justamente, en pi medios y en menos pi medios no tengo definida la tangente, de hecho ahí hay una asíntota, así que vale acá poner intervalos abiertos y no cerrados. Entonces, ¿qué hago? Tomo un X y le asocio arco tangente de X. Mismo cuento, de tal forma que cuando yo veo arco tangente de X y me da un ángulo alfa, esto es sí solo sí, al evaluar en tangente ese ángulo me da el X. Ahí.
Y ahí tengo las principales, ¿sí? Con las que uno trabaja, que es la inversa de seno, la inversa de coseno y la inversa de tangente. Y ahora yo creo que esto, que lo ven en la pizarra, es mucho más entendible y claro de por qué es así, habiendo visto antes el GeoGebra. Por eso hice ese preámbulo, que me sirvió también de hacer un resumen de lo que hemos visto, de los gráficos, y de cómo también ver la inversa o restringir para que la función sí cumpla ciertas cualidades, como por ejemplo ser inyectiva, para que se entienda por qué a la hora de definir las inversas yo tengo estos dominios acotados, estas imágenes que están de 0 a pi, alguien podría pensar, pero ¿por qué 0 pi? O ¿por qué menos pi medios, etcétera? Ahora espero que haya quedado más claro y no haya sido simplemente un boom de información, una bomba de información. ¿Sí? Entonces creo que es adecuado darnos los 10 minutos de descanso. Nos vemos a las 9:34 con el triángulo rectángulo. ¿Les parece? Para que vayan a buscar algo de agua, un tecito o tomar aire. Jorge. Sí, nos vemos entonces en 10 minutos. Bien, todos, sigamos con el segundo y último bloque de esta clase. Atentos, yo soy de la idea siempre de la clase ser un complemento al apunte y a la materia propiamente tal. Entonces, por ejemplo, el objetivo de ese primer bloque era que ustedes comprendieran por qué las funciones inversas que aparecían muy probablemente en el apunte definidas de una forma, por qué estaban definidas de esa forma, porque uno a veces lee matemática y no entiende el por qué. Entonces la idea es que ojalá esta instancia haya servido de complemento a eso, ¿sí? De complemento a eso. Entonces ahora la idea es ver lo último que nos convocaba a la clase y que tenía que ver con aplicaciones en el triángulo, y en particular en el triángulo rectángulo. Entonces voy a poner acá aplicaciones, o sea, cómo ver trigonometría, de la trigonometría, de la trigonometría al triángulo. En particular, primero voy a ver en el triángulo rectángulo. ¿Bien? Sí, en el triángulo rectángulo. Acá es triángulo rectángulo por si acaso, ¿ya? No en el rectángulo. Mejor voy a poner triángulo. Triángulo rectángulo. Ya, entonces miren, yo voy a dibujar un triángulo, y esto es para que se entienda por qué en el triángulo rectángulo yo tengo esas relaciones trigonométricas. Ahí en la magia de la televisión me quedó bien. Y ahí está mi triángulo rectángulo. A este triángulo lo que voy a hacer es, acá le pongo un ángulo, alfa, y voy a trazar una circunferencia, el círculo unitario, ahí creo que quedó bien. Al centro le voy a llamar O, no, eso es con geometría, le voy a llamar O. Eh, Acá a este punto le voy a llamar A, o sea, no, a este punto le voy a llamar A este punto le voy a llamar B, y este es el círculo unitario, el clásico, ¿sí? El clásico. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Fíjense, yo acá tengo un punto, ese punto es el asociado, con azul, creo. Ya, ese punto es el asociado a ese ángulo alfa, por lo tanto es el famoso P sub alfa, y desde ese punto yo trazo una altura, ahí, y a este punto le voy a llamar A', ahí, a esa caída, a la intersección de esa altura, o sea, perdón, desde ese segmento que cae en 90 hasta ese cateto, A'. Bien, entonces, como ya recordarán, esa distancia desde el O a la prima es coseno de alfa, y esa altura desde P alfa hasta la prima es seno de alfa. ¿Todos de acuerdo con eso? Recuerden que el P de alfa tiene componentes coseno alfa, seno de alfa. Acá lo que hice fue tener mi triángulo rectángulo en el espacio, pero ahora lo llevo al plano cartesiano. Entonces no lo dibujé, pero es algo así lo que estoy haciendo.
Ahí, perdón, me quedó pésimo. El O es justamente el centro del plano cartesiano, ¿sí? Por eso hablo de puntos. Acá estoy en el plano. Ya, entonces, ahí. Entonces, fíjense. ¿Cómo son el triángulo OA'P alfa con respecto al triángulo OAB? ¿Cómo son esos dos triángulos? Ese triángulo con ese triángulo. ¿Cómo son? Son semejantes, efectivamente, ¿cierto? Por los ángulos, exactamente, son semejantes, bien ambos. Entonces lo que uno tiene en el fondo es que es el segmento OA con respecto al OB es a coseno de alfa igual a 1. ¿Están de acuerdo, no? Porque la hipotenusa del triángulo pequeñito vale 1 por ser el radio. Entonces lo que estoy diciendo es el lado OA es al OB en el triángulo grande, así como tiene que serlo el OA' con respecto a la hipotenusa en el triángulo pequeño. Eso es lo que estoy haciendo acá. Cateto OA es a la hipotenusa, eso es eso, como el cateto en el triángulo pequeño es a la hipotenusa en el triángulo pequeño, que es eso. ¿Sí? Entonces de acá, ¿qué tengo? Tengo que coseno de alfa en realidad es OA, pero ¿qué es OA? Es lo que uno llama un cateto, pero como está pegadito al ángulo, uno dice que es un cateto adyacente. Y el OB es la hipotenusa del triángulo grande, así que aquí aparece el famoso coseno del ángulo es cateto adyacente partido hipotenusa. ¿Ven? Ahí está el famoso. De la misma forma yo puedo sacar el cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Están de acuerdo, no? Porque ahora ¿qué hago? Yo digo que en el triángulo grande el cateto opuesto al ángulo se llama cateto opuesto porque es un cateto y está opuesto al ángulo. El cateto opuesto es la hipotenusa en el triángulo grande, como en el triángulo pequeño el cateto opuesto, que está enfrente del ángulo, es a la hipotenusa. Entonces ahí tengo nuevamente una relación que sería el cateto opuesto, el AB, en el triángulo grande, es a la hipotenusa en el triángulo grande, como en el triángulo pequeñito es seno de alfa, que es la longitud de ese segmento, que es el cateto opuesto, dividido la hipotenusa, que es 1. Entonces eso implica que al fin tengo el seno de alfa, que vale el AB, que es el cateto opuesto, dividido la hipotenusa. ¿Ven? Y finalmente, la tangente es, yo tengo el cateto opuesto en el triángulo grande, cateto adyacente, triángulo grande, debe ser, por ser semejante, los lados son proporcionales, por lo tanto debe ser al cateto opuesto en el triángulo pequeñito, es al cateto adyacente en el triángulo pequeñito. Así que lo que me queda acá es AB es al OA, como el seno de alfa es al coseno de alfa. ¿Pero qué era seno partido coseno? ¿Cómo lo habíamos definido? ¿Cómo le llamamos a ese cociente? Ese cociente se llamaba tan seno partido coseno. Era la famosa tangente, ¿o no? Del ángulo. ¿Y eso qué es? Exactamente, Feña. ¿Y eso qué es? Es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿Se ve? Entonces al final lo que obtuve son todas las relaciones que uno ve del colegio en el triángulo rectángulo, pero acá pudiéndola extender desde nuestra noción de trigonometría que nació a partir del círculo unitario. ¿Sí? Entonces al final yo tengo esa comunicación entre lo que es el triángulo rectángulo y la trigonometría que tenemos definida en las clases pasadas, con coseno, seno y tangente. ¿Bien?
Y esto, ojo, esto yo lo hice en el triángulo rectángulo, pero yo puedo también trabajar en triángulos que no son rectángulos, porque la idea es siempre que trabajar, ojalá, en lo más general posible. Y si solamente me concentro en los triángulos rectángulos, el trabajo se dificulta porque los problemas de planteo, por ejemplo, o los problemas de, cuando digo planteo me refiero a problemas de aplicación en la vida diaria, no siempre uno encuentra triángulos rectángulos. De hecho, generalmente las situaciones no tienen triángulos rectángulos. De hecho, una anécdota que ocurrió hace unos años era que en la PSU, en un problema de una por sí sola, dos por sí sola, etcétera, había un problema de trigonometría y hablaban de un poste que estaba ahí en la calle y decía, ¿se puede determinar la altura del poste? Sí. Y decía, una por sí sola creo que era la distancia entre el observador y el poste, y la otra era el ángulo que se formaba. Entonces mucha gente puso, o sea, algunos pusieron ambas juntas porque con el ángulo y esa distancia me bastaba, con trigonometría, por ejemplo, será pi tercio, por ejemplo. Pero algunos, otros, pusieron falta de información. ¿Por qué creen que pusieron falta de información? Así estaba el texto, solamente decía, hay un poste ubicado en la calle y hay un observador. ¿Por qué creen que algunos pusieron falta de información? De hecho, esa pregunta la quitaron después, por eso mismo. Porque en el enunciado no decía, por ejemplo, que el poste era perpendicular al suelo. Entonces muchos pusieron falta de información porque no podían aplicar la trigonometría ahí, la del colegio, la que uno conocía. Y en realidad eso fue una pifia del DEMRE, porque no puso ahí que el poste era perpendicular al suelo. Entonces al final tuvieron que quitarla la pregunta, porque en realidad la habían puesto con ambas juntas, ¿sí? Así que ojo, generalmente eso no ocurre, generalmente los postes no están en 90 grados, están un poco inclinados, y lo que uno necesita es ojalá poder ocupar trigonometría en otros contextos, no solamente en el triángulo rectángulo. Entonces, por eso primero puse triángulo rectángulo y ahora vamos a ocupar en triángulos arbitrarios, o sea, en cualquier tipo de triángulo. ¿Ven? Y en ese contexto uno puede aplicar también trigonometría, y aquí es donde aparece el famoso teorema del seno y teorema del coseno. Entonces, cuando uno habla del teorema del seno y teorema del coseno, uno lo invoca en situaciones donde no tengo a este amigo de acá arriba, que es el triángulo rectángulo. Esa es la idea. ¿Ven? Entonces, cuando el triángulo no es rectángulo, uno tiene que tener otra herramienta, y ahí aparece el famoso teorema del seno y teorema del coseno. Entonces, lo que voy a hacer es hacer el triángulo, un triángulo cualquiera. Acá tengo los vértices ABC, los ángulos y los lados correspondientes. Ya, entonces acá voy a tener los ángulos alfa, beta y gamma. No necesariamente alguno debe ser recto. Bien, no necesariamente con alguno con una medida pi medios. Así que acá tengo un triángulo que puede ser obtusángulo, acutángulo, como ustedes quieran, y con una longitud que no deba ser pi medios. Y ahí uno piensa en el teorema del seno y teorema del coseno. Entonces, primero voy a enunciar el teorema del seno. Si alguien vio el teorema del seno o teorema del coseno, pónganme un +1 en el chat, por favor, en el colegio. Esto yo creo que ya casi, esto ya no se ve en el colegio, creo. Ah, ya, hay un +1, ok, hay alguien que lo vio. Mira, Daniel también. Camila -1, ok. No, es que esto ya no se ve en el colegio en todo caso, pero puede haber alguien en el lectivo que lo haya visto, así que por eso pregunté ya. Perfecto, ya. Entonces el teorema del seno dice lo siguiente. Si yo tengo este triángulo que no tiene por qué tener un ángulo de 90, porque si tuviese un ángulo de 90 aplico lo anterior, entonces yo igual puedo trabajar con trigonometría.
Y el teorema del seno dice que el seno del alfa, Diego también puso más uno, ok, es al lado A, así como el seno de beta es al lado B, así como el seno de gamma es al lado C. Ese es el teorema del seno. Y ojo, esto es válido para cualquier triángulo, no necesariamente triángulos rectángulos. Ya, ojo, porque si el triángulo es rectángulo, ocupo lo anterior. Entonces ahí tengo el teorema del seno. Y el teorema del coseno es el siguiente. El teorema del coseno dice que si yo tengo a cuadrado, eso es lo mismo que b cuadrado más c cuadrado menos 2bc coseno de alfa. B cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac coseno de beta. Y c cuadrado es igual a b cuadrado, perdón, a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de gamma. Ese es el teorema del coseno. Y ahí están los dos teoremas que puedo utilizar en caso de que el triángulo en cuestión no sea rectángulo. Entonces, miren, una observación importante en el teorema del coseno es la siguiente. Si, por ejemplo, el ángulo alfa fuese pi medios, por ejemplo, si fuese ese ángulo alfa, ese ángulo fuese pi medios, entonces ahí yo tengo el ángulo recto y por lo tanto el lado A, ¿qué correspondería al triángulo en cuestión? ¿Sería cateto o sería hipotenusa? El lado A. Sería hipotenusa, ¿cierto? Entonces fíjense en lo siguiente. Si el ángulo alfa, por ejemplo, también sirve con beta y gamma, si el ángulo alfa fuese pi medios y yo reemplazo en esta fórmula, fíjense en lo siguiente, me queda a cuadrado más b cuadrado, perdón, a cuadrado, en la primera estoy reemplazando, es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por coseno de alfa, pero alfa vale pi medios. ¿Y cuánto es coseno de pi medios? Coseno de pi medios vale 0. Por lo tanto, ¿qué me queda? Me queda a cuadrado más igual b cuadrado más c cuadrado. O sea, en el fondo, ¿qué obtuve? Si yo reemplazo el alfa igual pi medios. ¿Qué teorema es ese? Me dicen la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Pitágoras, exactamente. Entonces, en el fondo, el teorema del coseno es una forma general del teorema de Pitágoras. Porque como acá no tengo un triángulo rectángulo, entonces lo que tengo no es esta relación de acá. Pero de todos modos la puedo tener menos un cierto error. Ese es el error que uno hace. ¿Sí? Entonces tengo casi Pitágoras. Ese es el teorema del coseno, un casi Pitágoras. Que tengo este sumando error acá que le estoy quitando cosas, ¿sí? Porque no es exactamente Pitágoras. Bien, así que en el fondo el teorema del coseno es algo bien bonito porque me generaliza lo que plantea Pitágoras a cualquier triángulo, salvo un factor de error que se llama, un sumando de error, ¿sí? Esa es una observación interesante, yo encuentro bien bonita del teorema del coseno. Y creo que nos da el tiempo para demostrar el teorema del seno, para que así nos vayamos con una y una, porque ya tenemos una observación del teorema del coseno y demostramos el teorema del seno. Es bien rápida la demostración, así que esa sí alcanzo a hacerla. Entonces miren, voy a volver a dibujar el triángulo, porque lo voy a utilizar. Ahí está. Voy a poner los ángulos, los lados, o sea, los vértices, y los lados correspondientes. Ya, ahí tengo mi triángulo.
y quiero demostrar el teorema del seno. Entonces, si veo el teorema del seno, ahí, en el teorema del seno aparece seno, seno y seno. Así que en mi mente lo que debo pensar es, ya, tiene que aparecer trigonometría. Entonces, díganme ustedes, ¿en qué contextos conocen la trigonometría? Hay dos contextos en los cuales ya la hemos visto. Aparece tanto en el triángulo como en el círculo goniométrico, ¿cierto? Porque ahí la definimos. Pero ¿en qué tipo de triángulos aparece? ¿En qué tipo de triángulos la vimos? En el triángulo rectángulo, exactamente. Ya, el problema acá es que este triángulo no es rectángulo, pero lo que uno puede hacer es transformar y hacer aparecer ese tipo de triángulos. ¿Cómo uno lo puede hacer aparecer? ¿Qué es lo que puedo trazar para aparecer un ángulo de 90? Porque necesito un ángulo de 90. Una altura, exactamente. Entonces acá yo trazo una altura desde el vértice C, da exactamente igual donde la tracen, y esa altura le voy a llamar h sub c. Esa altura no sé dónde cae, no tengo idea, porque si el triángulo es de cualquier tipo, la altura no necesariamente cae en la mitad, porque si fuese equilátero te creo, pero aquí no sé. Así que la altura cae en cualquier lado, me da exactamente igual, pero yo acá tengo un triángulo rectángulo y un triángulo rectángulo. Así que ahí gané. Eso que dije antes, de algún modo, es la intuición, como diría el Pato, ¿sí? Su ex auxiliar de integral álgebra, ¿sí? La intuición. Entonces ahora la teoría sería ocupar todo lo que yo sé del triángulo rectángulo, y la matraca yo ya empiezo a trabajar con esto. Entonces miren, acá ¿qué tengo? Yo tengo el seno de alfa, aquí es igual, en este triángulo, el seno de alfa. Sería el opuesto, que sería la altura, dividido ¿cuánto? Estoy viendo el seno de alfa acá. Sería partido B. ¿Están de acuerdo con eso? Y el seno de beta sería la altura partido A, vista acá. Entonces ahora yo tengo que la altura, por un lado, es B veces seno de alfa, y por otro lado la altura es A veces seno de beta. Pero ¿cómo es H sub C con H sub C? ¿Cómo son? Son iguales. Entonces acá me queda B seno alfa igual a A seno al beta. Y eso sí, solo sí, yo tengo que seno de alfa es al A, así como seno de beta es al B. ¿Se entendió eso? ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Ahí tengo esa relación. ¿Cómo creen que obtienen las demás? ¿Qué tienen que hacer para obtener las demás? Porque falta con el gamma ahora. ¿Qué tendría que hacer para obtener el gamma con el alfa, por ejemplo? ¿Dónde trazo la altura? ¿Desde dónde? Y hago el mismo procedimiento. ¿Desde qué vértice trazaría la altura? Para obtener la del ángulo gamma, porque me falta gamma, tengo alfa y tengo beta. Puedo trazar la altura desde B o desde A, ¿están de acuerdo? Entonces acá pongo trazando la altura desde B, por ejemplo, se obtiene de forma análoga, a lo anterior, que dos puntos, si la trazo desde B, yo voy a tener seno de alfa es al A igual a seno de gamma es a B, esa C que digo. Y ahí ya gané, ahí se acabó el teorema. ¿Por qué se acabó? Porque tengo seno de alfa partido A, seno de alfa partido A. Así que ahí tengo mi puente,
Por lo tanto, ¿cómo es seno de gamma partido C con respecto a seno de beta partido B? ¿Cómo son? Son iguales, exactamente, Diego. Entonces son todas iguales, se acabó. Ese es el teorema. Que eso es lo que me decía el teorema del seno. ¿Se entendió la demostración?